Entrevista que hemos mantenido hace unas horas en Intereconomía Televisión con el historiador Fernando García de Cortázar, director de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad. Espero que les guste. Don Fernando García de Cortázar es historiador y también el director de la Fundación 2 de Mayo. Con él queremos precisamente rememorar, recuperar ese hecho histórico del que ahora se cumplen precisamente 200 años. Don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Fue una revuelta popular del orgullo español o se provocó el movimiento en defensa de la monarquía y de la patria? No, yo creo que más bien fue una revuelta desorganizada, popular, espontánea, medio preparada, pero muy mal preparada, o sea que tampoco con pequeños antecedentes. Y consecuencia un poco de que los madrileños estaban hartos de la presencia de los franceses. Los franceses están ocupando las calles de Madrid desde marzo, y entonces, bueno, pues habían sido 3 meses bastante duros, de una convivencia muy difícil. Estos franceses se paseaban por Madrid como matones endomingados, hubo problemas en las iglesias, hubo problemas, claro, 30.000 soldados, muchas mujeres bonitas, y bueno, pues hubo problemas también de ese tipo. Y entonces hay un momento en que, bueno, los madrileños dicen, hasta aquí hemos llegado. Complicado un poco también con el desbarajuste político provocado desde la caída de Godoy, la sucesión de Carlos IV por su hijo Fernando VII, ambos están ya en Bayona, se van a llevar a los infantes que quedaban en el Palacio Real, y bueno, ya hay un momento en que los madrileños se lanzan a la calle, ¿no? ¿Está bien definido por Pérez Reverte como un día de furia o un día de rabia, como él pues yo creo que lo ha sí, recogido en esa novela histórica, al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es un día de furia, es un día de rabia, es un día muy importante para la historia de España. Los madrileños no sabían en ese momento, como es lógico, que estaban haciendo historia, pero yo como historiador, cuando se me pregunta qué fechas hay en la historia de España, yo digo, pues para mí la más importante es el 2 de mayo de 1808, no solo por el levantamiento en sí, tremendo, durísimo también, sino porque a partir de entonces se pone en movimiento este gran proceso de afirmación nacional. A partir de entonces levanta el vuelo a la nación, que en Cádiz va a tener esa expresión constitucional de somos uno, esa expresión que los diputados destacan, no somos un agregado de naciones, sino que somos una sola nación. Aquí está, en 1808, está el proceso de esa nación, que en definitiva es la que nos concede y nos asumimos los derechos y libertades individuales que en nuestras vidas recoge la Constitución de 1978. ¿Es un levantamiento contra la invasión napoleónica o estamos hablando de algo más? Algo que lleva al pueblo precisamente a levantarse para defender a su monarquía. ¿Había conciencia de ello o no? Bueno, de monarquía sí había conciencia, más probablemente que de la nación. Sí, de un rey que no se merecía esa defensa, como vamos a ver. Pero claro, sí, también el rey era el gran símbolo de España, el gran símbolo de lo español, y los madrileños era claro que no querían saber nada de los franceses y que los consideraban como extranjeros, cosa que no consideraban como extranjeros ni a los catalanes, ni a los gallegos, ni a los vascos, ni a los andaluces. Y precisamente lo admirable de este movimiento, que hace que Madrid sea pues una gran protagonista de la historia contemporánea de España, es que a raíz de las noticias que llegan de Móstoles de este levantamiento madrileño, se van a poner en movimiento todas las regiones de España con una respuesta común. Ahí ya no hay diferencias entre una y otra, sino que sin ponerse de acuerdo, pues van a lanzarse contra el invasor, que también lo tienen en sus regiones, con ese modelo más o menos un poco de la patria está en peligro, acudamos a salvarla, que es un poco la síntesis del manifiesto de Móstoles. ¿Cómo es la relación entre el pueblo y la monarquía en esos momentos? ¿Qué relación había realmente? Bueno, pues realmente es una relación, diríamos, de vasallos más bien. El soberano era el rey y se va a pasar de vasallos a ciudadanos. Yo creo que es la gran separación y la gran corte frente a una monarquía de antiguo régimen en la cual la soberanía está toda en el rey, se va a pasar pues a esa traslación de que la soberanía va a pasar a
a la nación, va a pasar al pueblo a lo largo de todo el siglo XIX, siguiendo el modelo de la Constitución de 1812. O sea, lo importante es que se va a ser ya no diríamos súbditos, sino más bien pues ciudadanos, ¿no? ¿Nos levantamos los españoles contra el progreso en esos momentos y contra lo que podía representar la Ilustración, o no? Bueno, algo también, es decir, es claro que los movimientos contra los franceses vienen abanderados por dos clases privilegiadas, como puede ser el clero y la nobleza, y que muchos de los gritos son pues guerra contra los franceses impíos. Eso sí es verdad, y a veces insistimos demasiado en eso, pero hay motivo, también es verdad que la prolongación de la guerra va a hacer que surjan grupos de jóvenes jacobinos españoles que no están de acuerdo con el Napoleón imperialista, que hubieran estado de acuerdo con el Napoleón de 1792, del de Viva la Nación, pero no están ya de acuerdo con el Napoleón imperialista y que no van a querer saber nada con Bonaparte, ni con uno, ni con otro, ni con Napoleón, ni con su hermano, y que después, por efecto de la guerra y de la situación de Cádiz, que no está tomada por los franceses, van a elaborar en Cádiz el primer liberalismo español y la primera gran afirmación de la nación española. Y estos también son españoles que piensan que Napoleón es un emperador que ha asolado Europa y que entonces ya no representa esas esencias, llamaríamos jacobinas, de los últimos años del siglo XVIII en Francia. A estos liberales de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, no se les puede considerar en ningún caso afrancesados, ¿no? Como algunos. No, en absoluto, son víctimas precisamente en buena medida de la situación. Pueden coincidir con los afrancesados en su espíritu, en su talante, en su intento de apertura, pero ven claramente que Napoleón no es la solución para los males de España. Es claro, por ejemplo, la figura tremenda de un gran perdedor que es Jovellanos. Jovellanos no es afrancesado. Jovellanos rechaza el puesto de ministro con José Bonaparte porque piensa que lo que hay que oponerse es a ese imperialismo de Napoleón manifestado en la conquista de Europa y en la conquista de España, no para mejorarla, no para aplicar a España la Francia de las luces, sino para esquilmarla, como muchas veces se queja el propio hermano José Bonaparte, se queja a su hermano diciéndole: déjame a mí ser un rey español y no me utilices solo para sacar dinero para tus aventuras imperialistas. Y esto también hay que recordarlo, porque muchas veces esa especie de mitificación del espíritu afrancesado y los afrancesados, que son meritorios, pero en ese momento no hay que recordar que son los que están en el poder en torno a José Bonaparte, que después van a tener un exilio duro y que van a ser perdedores también de nuestra historia, pero lo mismo que muchos doceañistas, que son precisamente los que no quieren colaborar con Napoleón y que tienen el mismo espíritu de reforma y de deseo de